Spider-Man y la cinemática del movimiento armónico simple. Bueno, vamos a corregir la actividad 4 de un examen, concretamente la opción B, de un examen que se propuso en la primera evaluación, el primer examen de la primera evaluación del curso 2009-2010. En este caso, de la unidad correspondiente a las vibraciones y ondas, y más concretamente en este caso, las vibraciones, ¿vale? Porque vamos a tratar el movimiento armónico simple, ¿vale? Por supuesto, estamos en la materia de física de segundo de bachiller, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y vamos a hacer, pues, habitualmente nos planteamos lo primero es que leemos el enunciado del problema, de la actividad, y al mismo tiempo, después de leerlo, anotamos los datos y las cuestiones que se solicitan, haciendo los cambios de unidades si son necesarios, ¿no? Así que, como digo, primero lo leemos en un enunciado largo porque era un problema, como ponía también ahí, curioso y original, de hecho, que le gustaba a uno poner en los exámenes. Y dice: en la ciudad de Nueva York, a los que se nos viene encima, unos turistas japoneses se asoman a uno de los miradores 350 metros de altura del Empire State Building. La perturbación provocada por el Destiny, hay que reconocer que este problema está dentro de un examen en el que se pone otro ejercicio del que se habla de este Destiny. Este Destiny era un genio que aparece en una película, que es la película de Core, y que generaba perturbaciones sísmicas. Bueno, total. En este caso, la perturbación sísmica provocada por el Destiny alcanza el emblemático edificio en el momento en que uno de los turistas se asoma para ver el tráfico de la Quinta Avenida. O no, la vibración hace que el chaval japonés se precipite hacia la calle. Se va a producir una tragedia, pero no. Como era de esperar en un examen de física de segundo de bachillerato, como muchos de los que se planteaban en aquellos momentos, Spider-Man interviene para su rescate. Spider-Man, en este caso el curioso y original, aparte del enunciado que se ha ido montando ahí, es la intervención de Spider-Man. Para ello lanza sus telarañas para detener al turista D, y aquí empezamos ya a tener datos que sí vamos a necesitar, y que la masa del turista, y por tanto la masa que va a oscilar, tiene 70 kilogramos. Las telarañas actúan como un muelle elástico de masa despreciable, que es lo que habitualmente consideramos, y constante elástica, en este caso la constante elástica, K, de 2467,4 Newton por metro. Lo vamos a poner como ya a esta altura se suelen escribir este tipo de unidades, Newton por metro nada menos. De modo que el cuerpo del muchacho se desplaza como máximo en lo que se llamaba amplitud, un movimiento armónico simple, la máxima elongación posible, 4,0 metros, de la posición de equilibrio, ¿vale? Y aquí es donde ya aparece lo que nos piden en el apartado A, ¿de acuerdo? Ya aparece lo que nos piden explícitamente en el apartado. En un primer subapartado nos dice que escribamos y representemos gráficamente la ecuación del movimiento del turista, ¿no? Estamos en el apartado A, repetimos, y nos piden en el subapartado I que escribamos, vamos a llamar x de t, que podemos llamarlo y de t, pero ahí no dice x de t, y también escribamos la gráfica correspondiente, ¿vale? De y en función del tiempo, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el instante inicial, esto es importante para poder escribir bien la gráfica, en el instante inicial t igual a 0, la posición del turista es la máxima positiva, ¿vale? La máxima positiva, estamos en más a. En el subapartado I nos preguntan que determinemos la velocidad y la aceleración en dos situaciones: el punto de equilibrio, x igual a 0, y en el punto x igual a menos 2,0 metros, ¿vale? Esa es la situación del apartado A. No vamos a leer el apartado B, porque ya cuando vayamos a resolverlo lo leemos y tomamos los datos correspondientes. Nos vamos a centrar primero en el apartado A, que tiene sobre todo aspectos cinemáticos del movimiento armónico simple, que es lo que nos interesa en este vídeo, los aspectos cinemáticos del movimiento armónico simple. Bueno, una vez que hemos hecho ya este primer paso, nos vamos al segundo paso que solemos plantearnos, que es realizar un esquema, un dibujo, en el que, si es necesario, muchas veces escribimos un diagrama de fuerza, si es necesario, la descomposición correspondiente, ¿vale? Bueno, perdón, no quiero poner el punto suspensivo aquí, porque una de las cosas que quiero dejar clara es que elegimos un sistema de referencia. Eso es fundamental. Y luego a partir de ahí pues ya podemos añadir alguna cosa más, pero fundamentalmente son los dos aspectos básicos. No es que en este caso nos vaya a ayudar especialmente el dibujo, pero lo vamos a hacer porque sí queremos elegir un sistema de referencia, ¿vale? Entonces vamos a hacer un dibujo regulero en el cual vamos a suponer que el chavalete que se ha caído japonés, ¿vale?, está sujeto por la telaraña, que en este caso aquí tendríamos a Spider-Man sujetándolo, entendemos que Spider-Man estará sujeto a algo, y evidentemente esto va a oscilar hacia abajo. Vamos a suponer que aquí donde lo ha sujetado y que está oscilando hacia abajo y hacia arriba, es decir, una posición que va a ser la posición de equilibrio, ¿vale? Esta va a ser la posición de equilibrio, esta es la situación, ¿vale? Así que esto, como estamos viendo, oscila, vamos a ponerlo así, oscila, de arriba abajo, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, ¿vale? Pues una oscilación. Aquí viene entonces lo interesante, elegir el sistema de referencia. Yo elegir el sistema de referencia, este va a ser el origen, el punto de equilibrio, ¿vale? Y voy a elegir lo positivo para arriba. Lo voy a llamar eje X, aunque quizá lo más suyo sería llamarlo eje Y, pero bueno, llamamos eje X. He elegido el sistema de referencia, que también podría ser en este caso. Voy a suponer ya que la posición de equilibrio están igualados. Lo que ocurre en la posición de equilibrio con el chaval, vamos a poner el chaval, lo voy a poner así. La posición de equilibrio están igualados el peso y la fuerza elástica, ¿vale? Esa es la posición de equilibrio. Pero en el momento en que nos movemos fuera de esa posición de equilibrio, como estas fuerzas ya son equilibradas, aparece una fuerza exclusivamente elástica, ¿vale?, que sería la resultante. Es decir, la resultante de las fuerzas que aparecen fuera del punto de equilibrio, el punto de equilibrio, la resultante de la fuerza es 0. Pero lo que hay fuera del punto de equilibrio van a aparecer básicamente una fuerza elástica, ¿de acuerdo? La fuerza elástica en este punto, por ejemplo, aquí arriba, de otro color, va a estar empujando al chaval hacia abajo, ¿vale? Esta es la fuerza elástica neta, y cuando esté aquí debajo, por ejemplo, pues va a tener una fuerza elástica que va a estar tirando de él hacia arriba, ¿vale? Esta es la fuerza resultante realmente, ¿vale? ¿De acuerdo?
Vale. Nos vamos entonces al tercer punto. Lo tercero que hacemos realmente es aplicar leyes y los principios frecuentes. Y en realidad ya, como estamos viendo, hemos aplicado el principio fundamental de la dinámica, ¿vale? O sea, realmente lo estamos aplicando. Lo que pasa es que para resolver el problema no vamos a aplicar el principio fundamental de la dinámica realmente, porque no vamos a deducir cuál es la expresión de la ecuación del movimiento. Así que realmente lo único que vamos a utilizar como ley y principio en este caso es conocer cómo es la ecuación de un movimiento armónico simple, sin deducirlo. Tenemos dos formas de expresarla, una puede ser esta, seno de omega t más delta, o en función del coseno, que en este caso sería lo más conveniente, porque vamos a expresarla las dos, ¿vale? Sería otra delta distinta, por supuesto, esta delta. Eso es precisamente lo que hace diferente las dos expresiones. O sea, las dos expresiones solo difieren en lo que llamamos, y esto sí es importante que lo digamos, porque tendremos que A es la amplitud, elongación máxima, que ya sabemos en este caso es 4,0 metros, lo máximo que se desvía de la posición de equilibrio es lo que llamamos amplitud. Omega es lo que denominamos frecuencia angular o pulsación, que es el número de oscilaciones que realiza el movimiento armónico simple en un tiempo 2pi. No es el número de oscilaciones por segundo, que sería la frecuencia. Al ser una frecuencia angular, utilizamos 2pi como referencia, como si fuese una vuelta completa, pero en realidad lo que estamos, desde el punto de vista del movimiento armónico simple, sería el número de perturbaciones, no perturbaciones, lo que llamamos movimiento armónico simple, el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un tiempo 2pi. Si representásemos el movimiento armónico simple como un movimiento circular en el mundo de las fases, porque esto de alguna forma, que es lo que se llama fase del movimiento, es un movimiento circular, un movimiento angular, digámoslo así, en este caso omega t más delta es un movimiento de omega constante, es decir, movimiento circular uniforme. Omega representaría precisamente la velocidad angular de ese movimiento. Y delta es lo que se llama fase inicial o constante de fase, que lo que representa es la fase en el instante inicial, la fase en el instante t igual a 0. ¿Vale? La situación inicial, en este caso, de la cual también me están dando información, ¿vale? Recordemos esa información. Así que para poder escribir, bueno, perdón, estas son las leyes que vamos a utilizar. Ya me iba yo a lanzar al cuarto paso, que es la resolución del problema, la resolución de la actividad. Y a partir con todos estos datos, con todas estas cuestiones que ya conocemos, los vamos a resolver. Y para resolverlo, recordemos que nos pide, primero, cuál es la ecuación del movimiento armónico simple. La ecuación del movimiento armónico simple, como hemos dicho, va a ser esta expresión. Así que en esa expresión hay tres parámetros que tenemos que conocer para poder escribir esa expresión. Y esos parámetros son la amplitud, estoy en el segundo apartado I, ¿vale? La amplitud ya la conocemos, 4,0 metros. Así que ya tenemos el primer parámetro. Necesito el segundo, que es omega, la frecuencia angular, hemos dicho. Esa frecuencia angular la vamos a sacar de su relación con la constante elástica del resorte y la masa. Esto, la verdad es que sí podríamos deducirlo del principio fundamental de la dinámica, ¿vale? Pero claro, para eso también tendríamos que recordar lo que es la relación, o la definición, mejor dicho, del movimiento armónico simple. Así que no sé si meternos en esas cuestiones y directamente decir que esto es la raíz cuadrada de K partido por M. Insisto, lo podemos deducir. Pero no sé si en un problema de este tipo, con tantas cuestiones que nos están pidiendo, nos podemos parar a deducir esto. Insisto, esto lo podríamos sacar del principio fundamental de la dinámica, ¿vale? Resultante de fuerza igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que la resultante de fuerza en este caso es exclusivamente la fuerza elástica, ¿vale? No quiero deducirlo, pero estoy en ello. Escribir lo que es la fuerza elástica, en este caso la fuerza elástica, tiene que ver con la constante elástica por la posición, considerado ya el equilibrio, hemos dicho, x igual a 0, y tener en cuenta que, por definición, un movimiento armónico simple es un movimiento en el cual la aceleración, estoy viendo ya el sentido de que tiene esta fuerza elástica, aunque estoy quitando el carácter vectorial, estoy viendo que va el sentido que tiene la fuerza elástica es sentido contrario a la elongación, ¿vale? En realidad, esto es, en realidad, menos k por delta de x, pero como hemos dicho que el punto de equilibrio x igual a 0, esto nos permite escribir eso, ¿vale? Y esto, la aceleración es menos omega cuadrado por x, por definición del movimiento armónico simple. Y aquí podemos deducir cuál es la frecuencia angular. Así que como ya la tenemos, no vamos a seguir reduciéndola. Sustituimos, recordemos que la constante elástica es 2467,4 newton por metro elevado a menos 1, y la masa del chaval, que es la masa del cuerpo que está oscilando, son 70 kilogramos. ¿Vale? Si yo no me he equivocado, ya lo he hecho, esto es 5,9 radianes por segundo. ¿Vale? Ya tenemos la frecuencia angular y nos faltaría obtener la constante de fase o fase inicial. Y claro, la constante de fase inicial depende de si utilizamos la función seno o la función coseno. Ya me da por la función coseno, ¿vale? Y para eso nos dan las condiciones, bueno, he hecho la función seno, nos dan las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en este caso solo me hace falta una condición inicial. Al estar dándome la condición en uno de los extremos, solo necesito esa, porque en un extremo la velocidad ya sabemos que es 0, no me hace falta que me la diga, aunque ya lo sé, pero no lo necesito. Y en este caso me están diciendo que para x igual a 0, discúlpenme. La condición inicial es para t igual a 0, x igual a más 4,0 metros, es decir, igual a más la amplitud. En realidad es más la amplitud, así que solo me queda sustituir, es decir, que x de 0 es igual a por el seno de omega por 0, no estoy sustituyendo nada, más delta, para que me quede una expresión genérica, ¿de acuerdo? A por el seno de delta. Y en este caso es igual a más a. Esto me lleva inmediatamente que el seno de delta es más a partido por a, es decir, es 1. El seno de delta es 1. Y para el seno de delta 1, en los valores que nosotros utilizamos habitualmente, me refiero, delta, de la constante de fase, la podemos mover en ella entre 0 y pi, habitualmente nos movemos, ¿vale? O entre 0 y pi si queremos. Entonces, para que el seno sea 1, solo tenemos una opción en este caso. O sea, 1, delta en este caso es pi partido por 2 radianes. Nos quedamos con ese sería, luego ya tendríamos la expresión que tendríamos para ya tenemos la x, claro, ya tenemos la amplitud, ya tenemos la frecuencia angular y ya tenemos la constante de fase. Así que tendríamos x de t a es 4,0, seno de 5,9 por t
más pi partido por 2, todo ello estaría escrito en el sistema internacional. Ya tenemos una forma de escribir esta ecuación del movimiento, ¿vale? La otra sería escribiendo en función del coseno, que quizás para este tipo de ejercicio donde comienza en la amplitud máxima quizás sea lo más conveniente, porque para x igual a 0 tendríamos a coseno de omega por 0 más delta igual a por coseno de delta, y esto sería igual a más a, y por tanto tendríamos que el coseno de delta es igual a más a partido por a, igual que antes, igual a 1, así que el coseno de delta sea igual a 1 nos lleva inmediatamente que delta es igual a 0, y ya tendríamos la expresión para el coseno, ¿vale? 4.0 coseno de 5,9, es una expresión mucho más cortita, mucho más sencillita, escribiendo la función del coseno, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos los primeros fines de su apartado y vamos a hacer ahora una representación gráfica de este movimiento armónico simple. Para eso, para no tener que dar muchos valores al tiempo, para hacer una gráfica, ¿no? Lo suyo, una gráfica XT, lo suyo sería hacer pues, una tabla de valores, ¿no? T, segundos, X, en metros. Y esa tabla de valores pues, la representamos. Digo, para no tener que hacer una tabla de valores ciega, digámoslo de alguna forma, vamos a ver cuál es el periodo de este movimiento. El periodo del movimiento es 2pi partido por medio, ¿no? O lo que es lo mismo, 2pi raíz cuadrada de raíz cuadrada de n partido por k. Y esto, pues ya lo he averiguado, puedo sustituirlo si queremos, 2pi raíz cuadrada de 70 kilogramos, dividido entre 2000, es 2467,4. Y esto por metro de la aunque no lo parezca, esto da la unidad de que da. Esto queda 1,06 segundos. Este sería el periodo, y claro, esto significa que cada 1,06 segundos se va repitiendo el movimiento. Así que yo puedo empezar por t igual a 0, ya sabemos que es más 4,0, y a partir de ahí pues voy a coger t partido por 4. T partido por 4 es 0,265 segundos. 265, para eso tendríamos justamente 0. Luego t partido por 2, que es 0,58 segundos, tendríamos nuevamente el máximo pero negativo. 3t cuarto, que es igual a 0,795 segundos, es nuevamente 0. Y acabamos con t, en el que volvemos al más 4,0. Con eso ya podemos hacer una representación más o menos razonable. Una representación en la cual tenemos aquí el tiempo en segundos. Tendríamos un máximo que es 4,0, un mínimo que es menos 4,0, que sería el tiempo. Y lo represento en un periodo. Puedo representar más de un periodo. 1,06, la mitad 0,58, la mitad de la mitad 0,265 y la mitad en este caso entre la mitad y el periodo completo que es 0,795. Bueno, pues lo represento en otro color para que se vea mejor. Entonces en azul. Tenemos que para t igual a 0 es un máximo, ¿vale? Para t igual a t medio, recordemos que t medio, t cuarto se va al 0. Para t medios se va al valor mínimo. Para 3t cuarto vuelve al 0. Y para t volvemos al máximo positivo. Por tanto, si tenemos aproximadamente, hacemos una gráfica, podríamos, insisto, dar más valores y ver más o menos cómo es la gráfica, pero esto se va a repetir en el siguiente periodo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el subapartado I resuelto. Al subapartado I, recordemos el subapartado I, lo que nos pedía era velocidad y aceleración en x igual a 0 y en x igual a menos 2, ¿vale? Escribimos otra vez para que no se nos olvide. Nos pide velocidad y aceleración en x igual a 0 y en x igual a menos 2,0 metros, ¿vale? Bueno, hemos escrito ya quién es la ecuación de la posición, ¿vale? Voy a quedarme con el coseno en este caso, ¿no? Hemos dicho que esta es la más sencilla, ¿no? En este caso ya la hemos escrito, x de t es igual a 4,0 por el coseno de 5,9t en el sistema internacional, ¿vale? Bueno, pues lo que pasa es que me piden la velocidad en función de x y la aceleración en función de x. No sé si es conveniente, también en un problema que es tan largo, deducirlo, pero bueno, vamos a recordar cómo sería la velocidad en función de t, que es lo que tenemos ahora mismo, la derivada de x respecto del tiempo. Tengo que derivar, voy a derivarlo en general, ¿vale? En general sería la derivada, bueno, sí, la derivada respecto al tiempo de a coseno de omega t más delta. Esto es a por el seno, perdón, menos seno de omega t más delta por la derivada del argumento de lo que es la fase, que es omega. Es decir, que la velocidad lo que nos queda es menos a por omega seno de omega t más delta. Bueno, pero aquí no la tenemos en función de x, seguimos teniendo una función del tiempo. Pero claro, recordamos que el seno y el coseno están relacionados por una expresión, digamos, al principio, no me acuerdo cómo se llama exactamente en matemáticas, de la trigonometría. Digamos, una de las cuestiones básicas de la trigonometría es que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de ese mismo ángulo al cuadrado es igual a 1. Eso quiere decir que el seno de un ángulo es igual al, ya lo tenemos aquí, el seno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo. Teniendo en cuenta que la raíz cuadrada tiene dos signos, ¿eh? No se nos olvide eso, porque además, en cada punto, que no sean los extremos, vamos a tener dos velocidades. Porque vamos a tener que considerar la velocidad de ida y la velocidad de vuelta, digámoslo así. Así que, si escribo el seno v de t es igual a menos a omega raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de omega t más delta,
estoy deduciendo un kilómetro. Quizá no sería conveniente deducirlo en este tipo de problemas. Ya tenía que haber dejado, voy a poner mejor. Omega no me interesa meterlo dentro, solo me interesa meter dentro la A. Es un poquito... Vale, no me interesa meter omega. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos x cuadrado, así que llegamos a la conclusión de esto menos omega, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Ya no tendríamos v en función del tiempo, sino v en función de x. ¿Vale? En realidad, aunque aquí ponga menos, como la raíz cuadrada tiene dos signos, en realidad vamos a tener que utilizar los dos signos, ¿de acuerdo? No utilizarlo, sino expresarlo, porque tienen además sentido físico esos dos signos, pues eso me indican los dos sentidos que va a tener la velocidad del movimiento, en este caso, del chaval cuando está oscilando en un movimiento armónico simple, a pasar por un punto determinado, por punto de equilibrio para empezar. Bueno, pues vamos a empezar por x igual a 0, ¿no? Para x igual a 0, bueno, perdón, vamos a escribir esto para nuestro problema concreto. Bueno, no sustituimos. En realidad, en x igual a 0 la velocidad alcanza un valor máximo, precisamente, porque al ser 0, el punto de equilibrio por donde pasa con mayor velocidad cuando se detienen los extremos, ¿vale? Para nuestro caso concreto esto es menos 5,9 raíz cuadrada de 4,0 al cuadrado menos x cuadrado. Esa sería la expresión para nosotros. En x igual a 0 nos va a quedar que v de 0 va a ser menos 5,9 por la raíz cuadrada de 4, es decir, recordemos que esto es más menos. Ya lo estoy escribiendo ya y eso se nos olvida. Más menos o menos más, me da igual. 5,9 radianes por segundo por 4,0 metros. Más menos 2,36 metros por segundo, ¿vale? Esa sería la velocidad en x igual a 0 y tendremos que calcular la velocidad en x igual a menos 2,0 metros, ¿vale? Recordamos, v para menos 2,0 metros. Ahora sería menos 5,9 por la raíz cuadrada de 4,0 al cuadrado menos 2,0 metros al cuadrado, ¿vale? Así que la velocidad para menos 2,0 metros, recordemos que da dos sentidos, dos signos. La raíz cuadrada recordemos que es más menos, que tengo un menos delante. Y si yo no me he equivocado, esto es más menos 2, he puesto 2,36 aquí, disculpadme, estoy dándome cuenta. No es 2,36. He visto el resultado este y me sonaba muy raro. Más o menos 23,6, ¿vale? 23,6 metros por segundo, ¿vale? Lo calculo otra vez porque estoy mirándolo. Es que estaba equivocando totalmente, disculpa. 23,6. Que no podía dar 5,9 por 4, no puede dar 2,36. Y ahora sí, este sí quedaría 2,04 metros por segundo. Tanto en un sentido como en el otro, recordemos el movimiento armónico simple, y en un punto, en el punto este, en el punto x igual a 0, o va para abajo o va para arriba, ¿vale? Y en el punto igual a menos 2, que estaría por aquí, o va para abajo o va para arriba. Es decir, que en un momento determinado irá para abajo, en un instante determinado, pero en otro instante irá para arriba. Así que como me dicen cuál es la velocidad en ese punto, tengo que dar esas dos opciones, esas dos posibilidades. En el caso de la aceleración, sin embargo, no, la aceleración solo tiene un sentido, y es que cuando está en un punto determinado, por ejemplo, de hecho en el eje igual a 0, la aceleración va a ser 0, porque pasa justo por el punto de equilibrio. Recordemos que en el punto de equilibrio la resultante de las fuerzas es 0. Así que eso va a ser 0, pero cuando pase por el punto menos 2, va a tener una aceleración de recuperación que va a ir en el sentido contrario a esa elongación, como ya por la propia definición del movimiento armónico simple, una de las definiciones. Así que vamos a utilizar esa expresión genérica de la aceleración en un movimiento armónico simple, ¿vale? Que es menos omega cuadrado por x. Menos ya hemos dicho que es porque está en sentido contrario la aceleración vector a lo que es la elongación, ¿vale? En nuestro caso concreto, pues tendremos que la aceleración es, perdón, una cosa que se me está olvidando, es poner que esto es la aceleración en función de x. Que por cierto, no lo he hecho, pero podría hacerlo. Y es que la aceleración en función del tiempo, por definición, es la derivada de la velocidad. Recordemos que la velocidad, la hemos escrito antes, es menos a por omega por el seno de omega t más delta. Así que si yo derivo, es para ver de dónde sale esta expresión, aunque repito, esta expresión es una definición propia del movimiento armónico simple, la podría utilizar, ¿no? Y daría menos a por omega, la derivada del seno es el coseno de omega t más delta, y ahora habría que escribir la derivada otra vez del argumento, que es omega, en resumidas cuentas, menos a omega cuadrado por el coseno de omega t más delta. Y claro, ¿qué es esto de aquí? Que es a por el coseno de omega t más delta, precisamente x, ¿vale? Así que aparece que a de x es menos omega cuadrado por x, ¿vale? En nuestro caso, repito, es menos 5,9 cuadrado por x. Esta sería la expresión para nuestro movimiento concreto, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa en x igual a 0? Pues muy sencillo, que a de x igual a 0 es 0. Pues estamos multiplicando por 0. Y para x igual a menos 2,0 metros, pues tendremos que a de x igual a menos 2,0 metros. Esto está hecho que no se ve bien, perdón. Es igual a menos 5,9 radianes por segundo al cuadrado por menos 2,0 metros, ¿vale? Es decir, que menos 2,0 metros, como hemos visto antes, va a ser una aceleración positiva, y va a estar en el sentido positivo del eje x. Y va a ser igual, si yo no me he equivocado en el cálculo, a... De todas formas, lo voy a repasar otra vez porque no quiero meter otra vez la pata delante. Bueno, no es que me hubiese metido la pata delante, es que copié mal, o bien mal la expresión. Es de 69,6 metros por segundo al cuadrado. Bueno, y con esto pues terminamos el apartado A de este problema, en el que Spiderman juega con el movimiento armónico simple, concretamente con la cinemática del movimiento armónico simple, tanto desde un punto de vista temporal, en la ecuación del movimiento, es lo primero que nos piden, ¿vale? Tanto escribirlo como su gráfica, y después
seguimos cinemáticamente, pero escribiendo cuál es la velocidad y la aceleración del chico que está siendo salvado por Spider-Man, o Spider-Man, como diríamos nosotros, o como he dicho yo toda mi vida, cuando la posición por la que pasa el chico es la posición de equilibrio o cuando pasa por la posición menos 2,0 metros. ¿No? Hemos calculado ambas cosas, tanto la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad cuando pasa por la posición menos 2,0, que la voy a repasar porque ahora mismo, a ver si no me he equivocado, espero que no, 5,9 por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sí, otra vez estaba yo escribiendo esto mal, es que soy un poco no voy a decirlo, pero he escrito, entonces 20,4 metros por segundo, ¿vale? 20,4, otra vez he copiado mal el resultado y ahora mismo me estaba dando cuenta de que no podía otra vez dar estos 2,04. Podría darlo porque al irse alejando de la posición de equilibrio la velocidad cada vez más pequeña, pero no pensaba que fuese tan pequeña, pero bueno, igual me he equivocado otra vez, no al hacer el cálculo, sino al volver a copiarlo, el cálculo ya tenía hecho, ¿vale? Así que 20,4 metros por segundo, más o menos, dependiendo de si va para arriba, sentido positivo, o si va para abajo. En el caso de la aceleración, para x igual a 0, está en el punto de equilibrio, no hay aceleración, ¿vale? O aceleración es 0, mientras que cuando pasa por el punto menos 2, es decir, lo repasado es de 69,6 metros por segundo al cuadrado.